Hola, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día, están? ¿Me escuchan bien? sí, licenciado, se me escucha. Excelente, gracias. Por favor, me confirman si se está viendo mi presentación. Ok. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Excelente, gracias. Ya, a ver, continuamos lo que hemos visto la semana anterior. Relacionamos la oferta de dinero que vinculaba una interacción entre la autoridad monetaria, la principal autoridad monetaria del país, que generalmente está regida por un banco central, idealmente autónomo, y el sistema financiero, compuesto principalmente por banca privada, salvo que exista presencia de banca pública explícita como tal, ¿no? No una vinculación que veíamos en cierta relación institucional difusa, en el sentido de pensar banca con sociedad mixta o banca que de pronto tiene una institucionalidad como manejo estatal, pero de pronto los capitales tienen vinculaciones de diversa índole. Más allá de esos detalles que por supuesto son importantes de dirimirlos, es claro que la oferta monetaria trae consigo una interacción, no solamente en vínculo de la autoridad monetaria y el sistema financiero, sino también la necesidad de las familias, de las empresas, de generar un dinamismo que requiere de las funciones que hemos dicho del dinero: transacción, unidad de cuentas, reserva de valor, ¿cierto? Entonces, de esa forma es que se conecta esta mirada entre oferta y demanda de dinero para tener una realidad como la que hemos venido tratando hasta ahora en nuestra materia. La oferta de dinero, a diferencia del sector real, decíamos, trata sobre un mercado particularísimo, que es el mercado del dinero, ¿cierto? Las mismas herramientas de análisis, oferta y demanda, son aplicables con el elemento adicional de la tasa de interés. Aquí hay que hacer una cierta distinción, que lo hablábamos en la clase anterior. Va a ser muy importante verificar cómo es que se establecen las tasas de interés en el caso boliviano. Y de hecho, yo les tengo preparado una lectura para el día lunes, a razón de que en realidad son un conjunto de lecturas, pero vamos a empezar con primera, el día lunes, de cuestionarnos sobre algunos determinantes de la tasa de interés en Bolivia. Distinto de otras economías, como podría ser la estadounidense, que resulta que la política monetaria apunta al control de tasas de interés. En el caso boliviano, las tasas de interés tienen otra connotación, que es la que vamos a relacionar un poco más adelante. Y también en clases anteriores hemos cuestionado que la tasa de interés para el caso boliviano comprenda el costo de oportunidad del dinero, ¿no? Hemos relacionado como ese gráfico teórico, donde resulta que la interacción entre oferta de dinero y demanda de dinero determina el tipo de interés. Para el caso boliviano, esta es una relación que tal vez no tiene el vínculo teórico como nos dicen nuestros libros de texto. La oferta de dinero, esto lo voy a desarrollar con más detenimiento, con ciertas excepciones en un momentito más.
si bien comprende el efectivo más de los depósitos vista, en el caso boliviano hay ciertas particularidades, como el tema del dinero escritural, que vamos a hablar en un momentito más, propias, no diré propias, es decir, sí se las estila todavía hablar en, en la teoría de la banca central mundial, pero en algunas ya se ha dejado ciertas excepciones que todavía mantienen nuestra economía boliviana, ¿no? Entonces es bueno conocerlo porque estoy seguro que muchos de ustedes, en su mirada de dirección profesional, tienen alguna vista respecto de lo que podría ser trabajar en el banco central, ¿no es cierto? De hecho, a las alturas que ustedes están en su formación, ya podrían optar en hacer pasantías en el Banco Central, ¿no? En conocer al menos ciertos elementos que trae consigo esta entidad que es importante y que seguramente va a lograr fortalecerse institucionalmente con una mirada que existirá en el tiempo, ¿no? ¿Qué comprende el efectivo en Bolivia? Esto lo hemos hablado antes, en relación de que si solamente manejo billetes y monedas, o en la actualidad, de qué forma también me nutro para realizar mis transacciones diarias. En algún momento hemos referido del tema de los pagos QR, de las transacciones, las transferencias digitales por Internet, que son aspectos que ahora se pueden considerar como efectivo, ¿no es cierto? Que no son básicos, pero se los puede generar de manera líquida rápidamente, ¿no? Responder a pagos prontos, ¿no? Esto vamos a hablar con más detenimiento, que comprende los depósitos vistos del caso boliviano. Tal vez ahorita, si lo pregunto de manera abierta, la respuesta intuitiva no sea tan clara. Pero es claro que el dinero u oferta de dinero incluye el efectivo que comprende los billetes y monedas que manejamos en circulación, ¿no? Al estar en manos de las familias y empresas, también incluye los depósitos bancarios. Ya no se habla tanto de los pagarés, pero existen. El tema de los cheques, el tema de los certificados de depósito, son aspectos que todavía están presentes dentro del sistema financiero boliviano. El primer activo que se incluye en la oferta de dinero es el efectivo, porque es el medio de cambio más aceptado en la economía. Pero el efectivo no es el único activo que puede ser utilizado para adquirir bienes. Muchos comercios aceptan, no sé si tantos, ¿no? Aceptan cheques o una tarjeta de crédito de débito. Por esta razón se incluyen los depósitos bancarios dentro de la oferta de dinero como parte también de lo efectivizable. Según el enunciado, la oferta monetaria viene determinada por el Banco Central, los bancos en general. No estoy haciendo la distinción de lo público y lo privado, que igual tienen sus precisiones, y el público, que comprende las familias y las empresas. Esta influencia se produce a través de un cociente entre lo que es efectivo y lo que son depósitos. Este cociente, por supuesto, es una cuantía que susceptible de ser analizada, ¿no es cierto? Que también un cociente importante, un ratio importante, es el que se tiene entre las reservas y los depósitos, el coeficiente de caja y el dinero de alta potencia o base monetaria. De esta forma se puede verificar el dinamismo de una economía a través de estos agregados monetarios, ¿no? Toda esta data nosotros la tenemos a disposición, entonces podríamos verificar en el tiempo, pensemos en una temporalidad de los últimos 10 años, cómo se ha ido comportando tendencialmente estos agregados en el caso boliviano. La relación que existe entre efectivo y depósitos siempre es importante de verificar en el tiempo, ya que es un cociente que mide el dinero que se mantiene, que las personas mantienen, y cuánto dinero mantiene en sus cuentas bancarias, ¿cierto? Y de esta forma se relacionan algunas regularidades, algunos hábitos en el pago de las personas
y los factores que relacionan un costo, la facilidad de conseguir dinero en efectivo, si fuera el caso, ¿no es cierto? Ya decíamos que la penetración bancaria, en el caso boliviano, tiene ciertas limitaciones según el área de injerencia. Si yo estoy relacionando un área rural que no concentre la parte más poblada, sino tal vez en área rural dispersa, hacer un pago con tarjeta de débito será imposible, ¿no es cierto? No será algo fuera de nuestra realidad. Por supuesto, lo efectivo tiene que ser una necesidad para pagar ciertas actividades, ¿no es cierto?, que sean necesarias de relacionar. Incluso los cortes de billetes de fracción mayor, los cortes mayores, no son del todo accesibles en ciertos espacios, ¿no es cierto? Si uno tiene un billete de 200 bolivianos, difícilmente va a pagar golosinas, ¿cierto? Entonces, este tipo de aspectos son importantes también de considerar. ¿De qué dependerá la relación efectivo-depósitos para los bolivianos? Esta es una pregunta importante que nutriendo algo más de literatura la vamos a responder con mayor solvencia. Por ahora lo voy a dejar planteando porque quiero enfocar mis preguntas en lo que es el tema del IPC, que era nuestra lectura para el día de hoy. Entonces, estas preguntas las voy a dejar por ahora, no en consulta abierta, ¿ya? Por ejemplo, la existencia de una extensa red de oficinas bancarias, como el tema de los cajeros automáticos y el uso generalizado de las tarjetas de pago, hacen que las personas necesiten menos efectivos y hagan bajar el coeficiente. En el corto plazo se entiende que este ratio permanece constante porque las habitualidades se regularizan. Sin embargo, entre periodos de análisis, los ratios pueden tener cierta variabilidad. Ya les comentaba el cambio en las operaciones cotidianas, en las transacciones que han existido entre 2018 a 2019, con mayor influencia 2019 a 2020 y con cierta tendencia 2020 y 2021 que ahora está regularizando en una nueva tendencia, tiene que ver con el episodio de pandemia, ¿cierto? La pandemia ha generado un cambio en nuestras formas de pago, en nuestros hábitos de consumo, que no es generalizado, pero que tiene cierta connotación. Difícilmente, pensemos en 2016, 2015, yo podía pagar por un servicio de, ¿qué les puedo decir? ¿Cierto? De pronto necesito un plomero y tenía que pagarle por sus servicios, por su jornada, por su destajo, cierta cantidad de dinero en efectivo. Ahora fácilmente el plomero me dice, hágame una transferencia a mi cuenta, ¿no? Y me pasa su número de cuenta por WhatsApp y yo le hago la transferencia, ¿no es cierto? Entonces eso ocurre con los albañiles, con los trabajadores de comercio y un gran etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese tipo de regularidades demandan un servicio que no tiene que ver con el costo de oportunidad de la tasa de interés del banco, sino que de pronto me da la facilidad de, al tener yo una cuenta en el banco, poder hacer este tipo de transacciones. Y ese es el otro elemento que se convierte en una facilidad de servicio, el por qué yo mantengo dinero en el banco. Pero igualmente nosotros seguimos analizando el tema de los coeficientes de caja. Las entidades financieras, para el cumplimiento de sus fines, mantienen cierta parte del dinero depositado por sus clientes como reservas para hacer frente a posibles retiradas de dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es como que las operaciones elementales, ¿no es cierto? La banca comercial hace una tercialización con nuestros recursos. Nosotros tenemos nuestros dineros guardados en nuestra cuenta corriente, en nuestra cuenta de ahorro o la que corresponda. Y el banco, por supuesto, no deja ese dinero guardado, ¿no es cierto? El banco lo que hace es canalizarlo a través de créditos, buscando ganancia en el spread, buscando que la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa sea relativamente amplia, porque de pronto esa es su ganancia, ¿cierto? Esa es su utilidad. Entonces, hace colocaciones, pero no puede ser colocaciones del 100%.
tienen que ser colocaciones de un porcentaje relativamente razonable, que es control. Lo voy a preguntar esto más adelante, ¿no? ¿Cuál es ese porcentaje? Pero debe ser relativamente razonable a razón de precautelar las posibles corridas bancarias. ¿Qué significa corrida bancaria? De pronto, podría suceder, sucedió en los 90s, se da una noticia catastrófica, una noticia que puede ser incluso de índole especulativa, que refiere que, a ver, lo que existió en los 90s les voy a contar, ¿no? Cercando los albores de los 2000, ya se venía dando la tendencia de que en los países de Latinoamérica se iban a dar los corralitos, ¿no? Como que ocurrió en Argentina, fue una realidad. Cuando existe un corralito, resulta que si yo tengo dinero en el banco, no puedo disponer del mismo, ¿no es cierto? Por un decreto, por un mandato supremo, se obliga a que los bancos no permitan que las personas puedan retirar su dinero del banco. Pero esto no se lo hace de manera inmediata, sino que tiene cierto desfase. Entonces empieza con un elemento especulativo y entonces si digamos algún familiar, algún amigo me avisa de que esto va a ocurrir, yo voy inmediatamente al banco a sacar mi plata. Y si esto se hace masivo, el banco debe estar preparado para una posible corrida bancaria. Eso se relaciona, ¿no es cierto? Entonces la gente retira su plata, que está en todo su derecho de hacerlo, y el banco debe poder encarar todos estos retiros. Es improbable, no podría darse el caso, de que uno vaya a un banco Visa, por decir algo, y diga, quiero retirar todo mi dinero del banco. Y el banco Visa le diga, disculpe señor, tiene que volver mañana porque hoy no tengo plata. Eso no podría darse, no podría ocurrir. Pero en una eventual corrida bancaria es una situación de riesgo, ¿no? Donde podría dar esta situación. Por eso es que el desfase temporal tiene que ser relativamente corto cuando existen medidas como el tema del corralito bancario, ¿no? Que esperemos nunca sucede en nuestras economías. Los bancos mantienen estas reservas bien en depósitos que realizan en el Banco Central y también con el dinero que mantienen en sus cajas. Estas reservas suelen ser una proporción fija de los depósitos que mantienen sus clientes y a corto plazo esta proporción suele permanecer fija, ¿no es cierto? Salvo ciertas medidas que en el caso boliviano no se estilan realizar. Sí, otra vez vuelvo a dar a colación el ejemplo de Argentina, que realmente ha generado desfases bien importantes con este tipo de elementos. La base monetaria, ya lo hemos hablado, es el dinero a partir del cual se genera la oferta. La base monetaria está compuesta por el dinero efectivo, que puede estar en manos de las empresas, de las familias, de nosotros, el ciudadano a pie, o bien en los bancos como reservas de las entidades financieras para asegurar liquidez de depósitos, lo que acabo de decir. La base monetaria incluye también las reservas bancarias obligatorias. Vamos a analizar esta obligatoriedad, que vienen determinadas por el Banco Central a partir del coeficiente de caja. La base monetaria, esto es una identidad de texto, está compuesta por el efectivo y las reservas. Por tanto, la oferta monetaria va a comprender un ratio, una fracción, un M, que está entre 0 y 1, de la base monetaria total, ¿no es cierto? Generalmente este ratio estila entre 0,6 y 0,8, ¿no es cierto? Es como una proporcionalidad de cuánto relaciona la base monetaria respecto del total de la oferta monetaria. Estos ratios van a dar cuenta de cierta relación que tiene que ver con activos y depósitos dentro del... Esto lo voy a especificar no en la relación abstracta, como lo estoy poniendo en estos ratios de A y W, sino con relación a verdaderos parámetros, perdón, A y omega, como verdaderos parámetros del caso boliviano. Pero en este caso voy a hablar que A va a referir al efectivo en manos del público, que lo voy a denotar con la letra E, y sobre depósitos bancarios, que lo voy a denotar con la letra D. Y el ratio omega va a relacionar el cociente
entre las reservas bancarias, que lo noto con la letra R, y los depósitos bancarios, que lo voy a denotar con la letra T. En este elemento, por favor, si es que alguien me puede auxiliar sacándole una capturita de pantalla y lo puede compartir al grupo, me ayudaría grandemente. ¿Por qué solicito esto? Porque voy a analizar en ratios cómo se relaciona con nuestros datos bolivianos, ¿no es cierto? Cómo se altera esta relación teórica para el caso boliviano. Si alguien me puede auxiliar, por favor, con una capturita y compartir el grupo, lo agradecería enormemente. Ya, o bueno, retornamos después a este ratio. Muchas gracias. Lo agradezco al que ha mandado la fotito. Muchas gracias, Liceo. Muy amable. El alcance de la oferta monetaria, esto lo hemos hablado al inicio de nuestras clases, pero lo vamos a retornar ahora con cierta especificidad. Yo voy a hacer un ejercicio de contable, si quieren verlo así, de verificar asientos del Banco Central y el sistema financiero, ¿ya? Cuando refiero a asientos, son las T contables, ¿no es cierto? Las T contables que ustedes han llevado en contabilidad básica. El activo, el debe y el haber, ¿no es cierto? El activo y el pasivo, que nos va a servir como un instrumento básico para comprender ciertos flujos en el sistema financiero, ¿ya? Pero eso lo voy a hacer en un momentito más, ¿ya? En toda economía desarrollada, no es fácil establecer una línea que diferencie entre los activos que pueden ser denominados dinero como tal y el resto de los activos, ¿cierto? Siempre hay una línea difusa que no me permite tener esa relación conceptual que trae los libros de texto, ya que se entiende que el dinero es cualquier cosa, y ahí realmente la palabra cosa es importante porque voy a hablarlo de cosa, que pueda ser usada en pago por una deuda. ¿Qué refiero con cosa? ¿Han visto ustedes que hay deudas, en el caso boliviano, que se relacionan con, te voy a dejar los papeles de mi vehículo? Y esto es en un aspecto muy trivial, ¿cierto? Pero, ¿qué son los prenda más? ¿Qué son, no sé, hay otro que es de joyas y ahí, no sé, hay una variedad de formas de definir o medir la oferta de dinero y en concreto en la medición del dinero bancario, que incluso puede tener una redundancia alterna en el caso de economías como la boliviana. La latinoamericana podría decir que operan al margen de lo que se puede cuantificar, ¿cierto? Voy a hablar de eso un momentito más y tengo un documento que respalda esto que estoy relacionando para que se comprenda más ampliamente. Las formas más restrictivas de medir la oferta de dinero tienen en cuenta solo lo disponible, ¿cierto? Lo disponible para transacciones inmediatas. Mientras que las definiciones más amplias que hemos visto en nuestra descarga de agregados monetarios consideran al dinero como el propósito de almacenamiento de valor, reserva, ¿cierto? Las más comunes tienen que ver con la base monetaria. En algunas acepciones se dice el M0, que va a ser la más restrictiva. El M1, M2, M3, M4 y los primos, ¿no es cierto? El M0, esto es teórico, ¿ya? Ahora lo voy a relacionar desde la vista, un momentito más, desde el punto de vista más propio de la realidad boliviana. El M0 compréndase teóricamente al total de la moneda física, que son los billetes y monedas, más las cuentas bancarias depositadas en los bancos centrales. Bancos centrales de manera general. No estoy hablando ahora del Banco Central de Bolivia. El M1 va a ser el M0 más cantidades en cuentas corrientes, estrictamente la oferta monetaria. El M2, que va a ser el M1 más cuentas de ahorro, más cuentas de economía mercado, cuentas en certificados de depósito, menores a $100,000. Esto es bien de texto ya, por favor, entonces esto lo vamos a enlazar con el caso boliviano, que hay cierta distinción que un momentito más se los relaciona. El M3 será el M2 más los tipos de certificados de depósito, depósitos de moneda extranjera, y el M4, perdón, sí, M3, M4, M3 más el cuasi dinero, que son pagarés y otros instrumentos financieros muy poco líquidos.
Ahí abajito les pongo un apunte, por favor. Yo recuerdo que Héctor nos compartía en su momento un Excel donde estaban todas las definiciones extraídas de la página del Banco Central. Pero yo lo que voy a hacer a continuación es hacer una relación de acepciones, ¿ya? Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir pizarra, ¿ya? Para poder entender este elemento que tiene sus propias particularidades en el caso boliviano. Share screen. Un segundito, quito esto. Y me dicen si se está viendo, si se está viendo. ¿Se logra ver mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, licenciado. Excelente, gracias. Seres. Voy a fijar que esto esté. ¿Ya? Se está viendo, ¿no es cierto? Excelente, gracias. Entonces, ¿qué les quiero relacionar? Vamos a usar ciertas acepciones propias del caso boliviano, ya no las de texto, las que les he presentado hace un momento. En el caso boliviano, voy a denotar a la oferta monetaria como M supraíndice S. Ya, bueno, esto sigue siendo con nuestra notación anglosajona, ¿ya? Porque ahí estamos hablando de oferta monetaria. La oferta monetaria que está dada, como decía, por, en este caso, la autoridad principal, el Banco Central de Bolivia, más, y esto lo voy a hablar de manera amplia, ya no voy a hablar de lo público y lo privado, simplemente voy a hablar del sistema bancario. Voy a hablarlo como un sistema, porque así se lo relaciona en el caso boliviano. En esta lógica, voy a relacionar los medios de pago que utilizan las entidades no financieras, pero proveniente de la oferta monetaria del Banco Central y el sistema financiero. ¿Ok? Entonces, en este sentido, entiéndase que, a ver, ¿cómo puedo relacionar esto? Voy a tratar de escribirlo lo más claro posible. A ver, voy a hacer de otra forma ya, porque no está muy bueno. Voy a hablar de moneda en sentido estricto. Estas son acepciones válidas para el caso boliviano, por favor. ¿Ya? Entonces, si relaciono la moneda en sentido estricto, esta se va a componer por otro colorcito, ¿ya? Por moneda fiduciaria, perdón, no sé si estoy escribiendo bien, pero me está entrando una llamada por ahí que no es el momento, disculpe. Moneda fiduciaria, ok. Y le voy a poner como parte de la moneda en sentido estricto. Y voy a hablar también de la moneda escritural. Algunas no ponen la E, ponen la S directamente y dicen escritural. Bueno, este tiene una connotación que tiene una data de la colonia, ¿ya? Ya, pero bueno, por ahora simplemente convengamos en lo que mejor se entienda. Guay, ¿por qué he hecho ese torcido así? Wow.
Oh, no sé, ha salido medio feito. Ay, chakra. Realmente no estoy en mí. Ay, qué tema. Mil disculpas por chacrear tanto. Voy a hacerlo bien de nueva cuenta. No estoy con mi equipo habitual. Estoy. Mil disculpas. Ya, lo pondré ahí. Ya, que se entienda por lo menos. La moneda fiduciaria, por favor, y esto lo van a apuntar más que lo escriba. Básicamente es lo que nosotros conocemos como los billetes y monedas en circulación, distinta de lo que se conoce como la moneda escritural a los depósitos vista, los depósitos en cuenta corriente, contra los cuales se puede girar cheques, órdenes de pago, crédito, tarjetas de crédito me refiero, débito automático, ¿no es cierto? Entonces, la moneda en sentido estricto toma estas dos acepciones, ¿ya? La moneda fiduciaria y la moneda escritural. Y a la moneda en sentido estricto se suma, usamos otro colorcito, los activos monetarios. ¿Ok? Como otro conglomerado, voy a poner si quieren verlo así. Y los activos monetarios tienen como componentes las cajas de ahorros, ¿ok? Y guay, ¿qué he hecho ahí? ¿Qué problema, che? Mil disculpas. Los depósitos a plazo fijo, ¿ya? Ok. Ya. Con todas las dificultades, ese es el esquema que quería hacer. Entonces, convengamos que los activos monetarios, compuestos por las cajas de ahorros y los depósitos a plazo fijo, solo los billetes y monedas tienen, en esta lógica, el poder libertario y restricto de ser aceptado por los vendedores y compradores sin ninguna limitación, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, este es el componente, estas son las acepciones que se maneja dentro de la oferta monetaria boliviana. Dentro de estas acepciones, nosotros ya hemos relacionado las, llamaré así,
Esta es otra de las acepciones que siempre no están, no es de texto, no las encuentra en texto, ¿ya? Creo que en el documento de Armando Méndez sí hay todavía parte de estas acepciones. Como las definiciones encajonadas por favor, entiendan lo de encajonadas como cajones, ¿no es cierto? Encajonadas de dinero. No se solía hablar de agregados monetarios. Ahora sí, ¿no es cierto? Pero todavía el tema de las definiciones encajonadas está presente en algunos documentos del Banco Central. Y aquí sí tenemos, otra vez volvemos, como, esto es Bolivia, ¿ya? El M1 como billetes y monedas más depósitos vista. Y voy a tener a un M1' como el M1 más depósitos vista en dólares. Bueno, y la moneda americana es la que está dentro de esta definición encajonada, ¿no? Con eso tengo un M2 que va a ser el M1 más el saldo en cajas de ahorro. Y el M2', que va a ser el M1', más los saldos en cajas de ahorro en dólares. Y sigo con M3, que es el M2 más los depósitos a plazo fijo y un M3', que va a ser el M2' más depósitos plazo fijo en dólares. Y entendamos que M1 es menor que M2 y es menor que un M3. Lo mismo, equivalente, es decir, un M1' es menor que M2' y este va a ser menor que M3'. M1' y, perdón, M1 y M1' van a ser las definiciones del dinero restringido. Y cuando uno llega a M3 y pensemos a un M4, va a ser la definición entendida en sentido amplio, ¿ya? Entonces, por favor, en todas las acepciones de los documentos que nosotros vamos a leer de aquí en más, solamente convengamos de que cuando yo hablo de dinero en sentido restringido, estoy hablando del M1 y el M1'. A esto voy a entender con dinero en sentido restringido. Y cuando ya hable de todos los demás, M2, M3, M4 y las primas respectivas correspondientes, estoy hablando
de dinero en sentido amplio. ¿Ok? ¿Se comprende hasta ahí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Todo claro? Sí, doctor. Excelente, gracias. A ver, quiero dejar de compartir esto. Ya. Y vuelvo sobre lo que estaba. Ok. La relación del dinero con la inflación, esto lo voy a tocar todavía lento porque vamos a analizarlo empíricamente. Ya hemos hablado, bueno, esto se habla ampliamente en sus cursos de macro, al ver la curva de Phillips, al relacionar ciertas miradas de corto, mediano y largo plazo, pero ahora lo vamos a ver más allá de lo teórico, en datos. La teoría monetarista sostiene que existe un vínculo, esto ya lo conocemos por la teoría cuantitativa, ¿no es cierto?, entre la cantidad de circulante y el nivel de precios, donde la variabilidad de la masa monetaria va a variar los precios. Esto ya es algo que sabemos. La ecuación de intercambio monetario relaciona velocidad con oferta, que va a ser igual al PIB real, por un deflactor, ¿cierto? Y de esa forma relacionamos los precios en términos contables, si quieren verlo así, donde la velocidad es el número de veces por año que el dinero cambia de manos en el ratio PIB oferta de dinero. La velocidad fácilmente dentro de los agregados monetarios uno simplemente lo vincula en las series que nos provee el Banco Central. El PIB real, sabemos que es el Producto Interno Bruto nominal sobre el PIB, el deflactor del PIB. El deflactor del PIB va a ser la medida de la inflación, la oferta de dinero, que puede ser mayor o menor que la demanda de dinero en la economía. Según la teoría keynesiana, no se va a considerar el vínculo directo entre la masa monetaria e inflación, especialmente en una economía que crece. Esto lo voy a abordar en un segundito más, por favor. Voy a dejar pendiente este elemento de la postura keynesiana. Pero sí es importante conectar de los agregados a la determinación de los precios. Una forma de determinar los precios es a través de los números índice. Y aquí voy a relacionar parte de lo que teníamos encomendado como lectura el día lunes. Sabido que un índice de precios es un número que se calcula a través de una evolución de cuantías, en este caso los precios de los bienes, en un momento determinado para un periodo concreto. Un índice, específicamente hablando, vamos a hacer una conexión que es un ratio, es un cociente, que vamos a ver cuál es la característica de su construcción. Sobre todo, la principal característica de su construcción es verificar la diferencia entre temporalidades. Si es con la temporalidad inmediata, el mes anterior, si fueran datos mensuales, o uno la verifica en una temporalidad más extensa, 12 meses, o uno compara dos momentos, entre julio y julio, por decir algo, del año anterior y el año presente, o uno hace un acumulado. Pero eso lo vamos a hablar en un momentito más, ¿ya? Lo importante de acá que quiero relacionar, y dejo de compartir pantalla en este momento, es, perdón, dejo de compartir esa pantalla porque quiero irme al, a esto. A ver, no sé si se está viendo. Lo voy a compartir de nueva cuenta. ¿Se está viendo el PDF? Me dicen, por favor. ¿Se logra ver el PDF? Está cargando, creo, ¿no? ¿Ahora se ve? Lo voy a poner para que se reconozca mejor. Este es el PDF, ¿no? Que algunos ya lo conocen.
Lo hemos revisado anteriormente, pero ahora necesito recapitulemos con los que no hemos visto y es siempre bueno tener en conocimiento la metodología detrás del índice de precio del consumidor. Y uno dice, a ver, solamente para ir tanteando, es decir, aquí quiero realmente muchos comentarios de parte de ustedes. Este es un documento 2016. Pregunta, ¿habrá un documento 2022 metodológico de índice de precio del consumidor para los que han leído esto? ¿Se pensará en un documento 2022, 2023, como el censo, 2024? Ya, a ver, recibiremos comentarios generales, ¿ya? No sé si es que alguien gusta tomar micrófono y comentarme un poco sobre la lectura que ha tenido de este documento metodológico del índice de precio al consumidor. Lisette, le escucho. Adelante, por favor, auxílieme. Sí, licenciado, buen día. Bueno, este documento nos habla un poco sobre cómo se va a dar, ¿no?, el índice de precios al consumidor, pero cuáles son las técnicas que vamos a utilizar, tanto métodos, y nos explica que el IPC es un indicador que va a medir en sí la variación mensual, ¿no?, de los precios de un conjunto de bienes y servicios que va a representar el gasto que realizan las familias o los hogares. ¿Y qué nos va a ayudar a medir? Pues nos dice que nos va a ayudar a ver lo que es la inflación y cómo las personas se comportan, ¿no? El consumo final de los hogares. También nos muestra, por ejemplo, que en la canasta de bienes y servicios va a haber 397 productos genéricos en sí, Excelente. que va a representar el 90% del gasto total, ¿no?, de los hogares. Ahí también vamos a ver, por ejemplo, en el tiempo, cómo se van dando los cambios del consumo, ¿no? Los hábitos del consumo, cómo van cambiando las preferencias del consumidor, si el nivel de ingresos ha subido o ha bajado, qué ha pasado, si han seguido consumiendo lo mismo. Vamos a ver los precios relativos de los bienes y servicios. También nos muestra sobre que va a haber 513 productos específicos y que este índice, por ejemplo, hay que actualizarlo para que tenga mayor confiabilidad y precisión. Y nos explica que el índice, por ejemplo, es recomendable actualizarlo cada 10 años, Excelente. pero es mejor si lo hacemos cada 5 años, nos dice. Y también nos muestra un poquito de la historia, cómo se ha dado el IPC desde 1931 aquí en Bolivia, en donde se daba en el 1931 una encuesta de ingresos y gastos, en el 1966 también, en el 91 se daba, por ejemplo, la encuesta de presupuesto de las familias, en el 2007 se ha dado la encuesta continua de los hogares y actualmente lo que se toma como base el 2016 se ha dado la encuesta de presupuesto de las familias. Y todo esto nos explica nuevamente que nos va a ayudar a ver el comportamiento del consumidor. También ahí nos explicaba en el cuadrito que es un índice, ¿no? Que para qué nos ayuda, como les he dicho, para ver, vamos a obtener información tanto estadística. Gracias a este índice también vamos a tener otros indicadores, vamos a ayudar a ver lo que es la inflación. Y nos habla un poco también de los índices del costo de vida, ¿no? Que está en función, bueno, está en relación a dos funciones, ¿no? A los consumidores, al agregado de los consumidores, que nos comenta que va a ser algo complicado de construir estas funciones. También ahí nos muestra el índice de precios al consumidor, donde vamos a ver las preferencias del consumidor. Vamos a ver cómo están compuestas el precio y qué pasa si varía el precio, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto al consumidor? Y para esto, posteriormente, utiliza lo que son otros tres índices, ¿no? Como son el índice de ponderaciones fijas en sí, donde va a utilizar, por ejemplo, el índice de las PEIRES. ¿No? Y ahí me ha parecido interesante, por ejemplo, cómo realiza una pregunta, dice, ¿cuánto aumenta o disminuye el valor de compra de una canasta de bienes y servicios entre dos periodos de tiempo, manteniendo las cantidades de compra del primer periodo fijas, ¿no? Entonces trata de responder a esa pregunta. Ahora también nos muestra otro índice de ponderaciones variables, que aquí tenemos el índice de Pache, ¿no? Donde igual se hace otra pregunta
Sí, ¿Qué pasa si aumenta o disminuye el valor de compra, ¿no? De la canasta de bienes y servicios y se pudiera comprar la misma cantidad que se compra actualmente manteniendo los precios del periodo inicial? Y sí, posteriormente nos habla de otro índice superlativo, donde utiliza aquí el índice de Fisher, si no sí. me equivoco, y está en base a los otros dos índices. Y posteriormente en el documento nos sigue hablando, ¿no? De la parte estadística, de cómo se va a calcular, qué se espera con estos resultados, cómo se va a hacer la ejecución de la encuesta. Así es. Y es licenciado, le puedo comentar. Le agradezco, Lisset. Es un gran resumen. Y yo quiero recibir más intervenciones. Voy a como que hacer algunos comentarios punzantes para que analicemos de manera crítica, para que establezcamos ciertos elementos de manera crítica. He vuelto a esta página por el tema de, dice financiamiento del Banco Mundial, ¿ya? Voy a contarles un cierto entramado y quisiera insertar una dosis de escepticismo. No sé si en las redes sociales a mí me ha llegado, no sé, pues tal vez sea parte del algoritmo de Facebook, pero un montón de memes, ¿no? En el sentido que decían, con los datos que presenta el INE respecto de la inflación, hasta podríamos llegar a clasificar al Mundial Qatar 2022, ¿cierto? Ese tipo de aseveraciones, digamos, ese tipo de manifestaciones, no diré aseveraciones, ponen en tela de juicio si la forma de medir inflación en el caso boliviano podría ser cuestionada. Yo hasta ahora prendo el noticiero de la mañana eh, y resulta que estoy inundado de publicidad estatal que nos pone, ¿no? Así de una, infla el pecho y dice, Bolivia es el país récord en mantener la tasa de inflación más baja en el mundo, en la región, y así, ¿no? Va dando ciertas relaciones. Y es bueno que hilemos un poco fino en este tipo de aspectos, ¿no? ¿Por qué pongo el tema de financiado por el Banco Mundial? Porque sería importante que además de ser financiado por el Banco Mundial, en esta relación de elementos exista una tuición, no digo por injerencia, ¿no? Pero que exista una conexión técnica de una mirada que no solamente se mantiene en el cálculo al interior del Instituto Nacional de Estadística, sino que como puede existir en el INEGI, en todos los institutos de estadística del mundo, de que la forma de cálculo la forma de cálculo del IPC es completamente abierta a la ciudadanía. Yo les pregunto, si ahorita ustedes quisieran ver cómo se calcula la inflación, el índice de precio al consumidor en Bolivia hacia septiembre de 2022, ¿lo podrán hacer? Eso lo vamos a cuestionar un momentito más. Pero a ver, veamos los entremados de algo que decía Lisset y quiero que ahora lo relacionemos. Si ven esta relación histórica, por favor, que dice cambio de año base del IPC, ¿no es cierto? Y teníamos, a ver, voy a que se vea esto un poquito más amplio. A ver, allí, algunos elementos, ¿no? Dice IPC del 31, del 66, del 91, del 2007 y actualmente del 2016. Y empezaba esta charla diciendo, ¿habrá uno en 2022? Lisset decía, se sugiere que la actualización del índice de precio al consumidor se lo haga cada 10 años. Idealmente debería ser cada 5 años. Pero aquí vemos un 1931 a 1966, 30 años, ¿no es cierto? Ya pensemos, esto era cuando las estadísticas estaban en blanco y negro, ¿ya? Luego decimos 66 al 91, larguísimo también, ¿no? Ahí ya, digamos, a colores, pero en un color tenue, ¿no es cierto? Tal vez no todos tenían televisión.
Del 91 al 2007, esto también está largo, ¿no? Aquí ya no puedo asumir de que la institucionalidad no estaba presente, pero el periodo es muy largo. Y luego decimos 2007 a 2016, y ahí hay un signo de interrogación, ¿cuál será el siguiente momento en el tiempo? No sé si es que alguien me puede brindar algún comentario de estas temporalidades en función de lo que decía Lisette. Se da cuenta de que la actualización, primeramente, ¿por qué actualizar cada 10 años? ¿Y por qué idealmente debería ser cada 5? ¿Qué pasaría en el caso boliviano? Como un primer elemento para que analicemos. ¿Por qué? ¿Por qué esa sugerencia de cada 10, cada 5? ¿Alguien tiene algún criterio, al menos intuitivo, de cuál la necesidad de ajustar los precios cada 10 en el peor de los casos y cada 5 en el mejor de los casos? O como en el caso peruano, que es anual. Y de hecho, el caso peruano es tan específico que incluso verifica cambios de precio en metrópolis, ¿no es cierto? En lugares más poblados, que permite una especificidad que no solamente convenga en el cambio de precios de lo que es al interior hogar, sino también fuera del hogar. De eso voy a hablar en un segundito más, ¿ya? Pero ¿por qué el tema de 5-10? Cada 5, cada 10 años. ¿Alguien me puede auxiliar con ese punto, por favor? ¿Qué mirada tienen? ¿Alguien que se le ocurra algún elemento? Lizeth me dice, yo creo que puede ser por el comportamiento del consumidor varía debido a distintos hechos. Ok, ok, ya. El comportamiento del consumo varía. Y de 2016 a 2022 habrá variado. Yo estoy pensando que estamos hablando de 5 años. ¿Habrá cambiado algo? Y del 91 al 2007 habrá cambiado algo. Y del 2007 al 2016 habrá cambiado algo. ¿No deberíamos, para inflarnos el pecho, hablar con una actualización a 2022? ¿O es que está bien que miremos las cosas a un espejo 2016? No tiene Iker, le mucha escucho, por razón, favor. ¿no, doctor? Sí, le escucho, por favor, auxílieme. Perdón, no sé quién está hablando, creo que no era Dieter. Adelante, por favor, le escucho y de ahí escuchemos a Dieter. Mil disculpas. Gracias, doctor. Sí, tiene mucha razón, ¿no? En realidad, todos nos hemos quedado en el IPC 2016. No va a reflejar o va a ser un índice sesgado para poder tener una lectura adecuada del índice de precios al consumidor, ya sea de 2022, ¿no? Sí. O siquiera poder acercarnos a ver cómo estaba, o cómo fuera la realidad del índice de precios al consumidor en 2020, 2021, que han sido, yo creo, años que a mucha gente, años de relevancia, que a mucha gente le importa saber cómo ha sido el comportamiento de este índice, ¿no? En donde estábamos en una coyuntura en donde la pandemia nos ha obligado a tener cuarentenas rígidas y que también progresivamente se ha ido saliendo a la normalidad en ese entonces. Y no hay ese tipo de datos, ¿no? Como también una observación sería en la balanza comercial, por ejemplo, del INE, e incluso hasta del IPSE, no podemos encontrar datos desde el 2020 para arriba que Así no es. sean preliminares. Así es. Entonces, esto es bien preocupante, ¿no? ¿Cómo es posible que a 2022 en el INE no se puedan encontrar em, datos de la balanza comercial que no sean preliminares desde el 2020 para arriba? Y ya estamos en 2022. Sí. ¿No? Y otra cosa también es yo creo que se repite el mismo caso, ¿no? Del censo y todo eso. No sé qué será, porque que en la idiosincrasia boliviana es agarrar y decir lento pero seguro, o, o no sé, ¿no? Son cosas que realmente son bien alarmantes. No, muchas gracias por el criterio, Sebastián. A ver, esa letrita P, ¿no es cierto?, que existe, ese preliminar, yo pienso que es curarse en sano, ¿no es cierto? Ese es un criterio muy personalísimo, ¿ya? Porque yo he atestiguado cómo las cifras tienden a cambiarse con
el justificativo de que era preliminar, ¿no es cierto? Entonces, todavía había ajustes y ahora no había sido 12, ahora es 15, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de elementos no podrían darse, dado que nuestras cuantías son el termómetro para direccionar la política pública, ¿no es cierto? Entonces, no podemos darnos el lujo de tener un espejo de IPC a 2016 y, como decía Sebastián, mantener cifras a 2022 preliminares. Yo esto lo hago con cierta retrospección de que en el caso del censo 2012, que se presentaron los primeros resultados preliminares en 2015, 3 años después. Luego en 2016 cambiaron, no en, no en decimales, ¿no es cierto? Cambiaron radicalmente en cifras importantes, ¿no es cierto? Entonces, estamos ahora en pugna de tener un censo a 2023. ¿Y cuándo vamos a tener los resultados 2023 a 2024, 2025? ¿Hasta qué momento todavía van a tener la característica de preliminares? ¿Ya? Ahorita doy la palabra a Dieter, solamente quiero poner en colación un elemento aquí, por favor, para que vean este cuadro, ¿ya? Vean que el 31, como que el referente era la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Luego el 66, el referente, la ciudad de La Paz. Luego el 91, el eje central, ¿no es cierto? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y sumamos el Alto, porque es importante, ¿no es cierto? El 2007, y está sumando Sucre, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Trinidad, Cobija y el Alto. Se ha ampliado. Y vean también cómo amplía la muestra, ¿no? De 53 hogares a 711 hogares, a 6.093 hogares, a 9.770 hogares, y ya en 2016, 10.992 hogares. Esto es curioso porque, bueno, habría que ver, esto lo vamos a hacer con ejercicio un poquito más adelante, porque lo podemos ver con la calculadora, ¿no? El tema de potencia de la muestra. Pero, ¿qué es importante con el tema de la potencia? Vean que aquí hay conurbaciones, ¿no es cierto? Está aumentando el tema de las conurbaciones. Conurbación La Paz, Nuestra Señora de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Región Metropolitana, Canata, Cercado Quillacollo, Sacaba, Colcapirua, Tiquipaya, Sipe, Oruro, Potosí, Tarija y así, ¿no es cierto? Es decir, esto se ha ampliado. Pero todavía es una fracción, ¿no es cierto? Todavía son ciertas fracciones, ciertas parcialidades que dan una presunción de inferencia estadística, da una presunción de muestreo. Y esto lo voy a dejar punteando para que lo hablemos un momentito más. El INE hace muestreo para calcular los precios en Bolivia. Esa es una pregunta que parece trivial y no lo es. Y no lo es. Es sumamente importante para que podamos entender cómo es que si esta cifra de los precios realmente es responsable o se la hace, no sé, mojo mi dedo y veo hacia dónde va el viento, ¿no es cierto? Y qué me conviene decir y qué me conviene no decir, ¿no es cierto? Vamos a cuestionar esos elementos, ¿ya? A ver, metodológicamente hablando, ¿ya? Más allá de todo esto. Aquí hay como que un enlace. Vean cómo esto cambia en la clasificación de los bienes de la canasta, ¿no? Artículos de primera necesidad inicialmente, luego va vivienda, enlazamos otros elementos, hasta finalmente enlazar también transporte. El gran punto en esto es cómo se establecen los pesos respecto de este conjunto de bienes. Y si realmente, esto que voy a marcar con azul, digamos, es el conjunto, es el todo de todos los precios que conviene en la economía. Y aquí hay un elemento bien importante. Por ejemplo, dice, alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar. ¿Cómo se cuantifica ese elemento? Lo vamos a relacionar un momentito más, ¿no? Es decir, pónganse ustedes en el día a día, ¿ya? Yo sé que ustedes como universitarios, no todos almuerzan en casa, ¿no es cierto?
Muchos de ustedes tienen que a media mañana comerse una tucumán, una salteña, o quién sabe, en la noche igual, cuando uno regresa tarde del trabajo, como que va al hamburguesero de la esquina, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿esos precios, cómo se los cuantifica? ¿Tienen variabilidad? Y así podemos explorar con cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el tema del transporte. Si estamos hablando de un espejo hacia 2016, yo recuerdo que todavía en 2015, 2016, había el taxista, el taxi viejo con conductor viejo, que el pasaje, digamos, en un tramo cortito cobraba 3 bolivianos. Ahora pareciera que el estándar de cualquier radiotaxista es muy excepcional, que cobre 8 bolivianos, pero es de 10 bolivianos para arriba, ¿no es cierto? Fácilmente uno dice, digamos, de Sopocachi al centro, ¿por cuánto me va a llevar? Porque uno tiene que preguntar antes. 12 le dicen, ¿no es cierto? Y uno puede regatear y puede decir hasta 10, ¿no es cierto? Menos de eso ya inmanejable, ¿no es cierto? Pero en esos pequeños detalles es donde los precios cambian, ¿no es cierto? Y esos cambios se los registra bajo esta metodología. Esa es la pregunta. Y me voy a ir a la parte metodológica, ¿ya? Ya, vamos a hablar de los índices, eso está bien. Luego vamos a hablar de índice de costo de vida, vamos a hablar del patch, de las payres, y eso está bien. Eso se aplica y está ok. Pero, ¿qué quiero relacionar aquí? Estos elementos más puntuales. Primero, de los que han leído, y por favor pueden relacionarme algo de lo que vamos a ir hablando. ¿De qué trata esta encuesta de presupuestos familiares? ¿Alguien puede relacionar algo de lo que ha leído? Que esta es la parte interesante de cómo se miden precios. ¿Alguien tiene algún comentario que pueda relacionar un poquitito, por favor? ¿Qué es la encuesta de presupuestos familiares? ¿Qué hace la encuesta de presupuestos familiares? ¿Qué dice ahí en texto? Les puede relacionar el tema de las libretas, ¿no? La libreta de gasto diario y... ¿Conocen ustedes qué es la encuesta de presupuestos familiares? Luego voy a ver la encuesta de especificaciones. ¿Qué es la encuesta de hogares? ¿Qué es nuestra encuesta de hogares? ¿Cómo se calculan los datos de la encuesta de hogares? ¿Y cómo se puede agarrar un símil, una analogía con la encuesta de presupuestos familiares? ¿Hay por ahí un paralelismo? Ya, a ver, para relacionar, la encuesta de presupuestos familiares es semejante a lo que es la encuesta de hogares en ciertos elementos, ¿ya? Solamente que en este caso, lo novedoso, digamos, de esta encuesta es esto que decía las libretas de gastos diarios. ¿Qué es lo que se pide con estas libretas? Son varias libretas, ¿ya? Esas libretas lo que piden es a la persona idónea en el hogar, que no es una presunción machista, generalmente es la ama de casa, y lo hablo en términos de género, la dama, ¿no es cierto?, que está encargada de la administración de las compras del hogar. Generalmente, esto no es una... suele comportarse más así en el caso boliviano. Se le pide que anote sus compras, ¿no es cierto? Cuánto gasta en pan, en café, en tomate, arroz, lechuga, ¿no es cierto? En los diferentes lugares que compra, ¿no es cierto? Entonces, esta es una estimación somera que va a dar cuenta de un presupuesto, ¿no es cierto? Es como nosotros veíamos en nuestro
En nuestros cursos de microeconomía básica tenemos nuestra función de utilidad y nuestra restricción presupuestaria, ¿no es cierto? Que nos dice hasta cuánto podemos gastar en función de los ingresos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una sumatoria de P y Q, ¿no es cierto? Precio 1, cantidad 1, más precio 2, más cantidad 2, de cada uno de los bienes que se consumen, ¿no es cierto? Ahora, les pregunto como un primer elemento. ¿Presupuesto es lo mismo que gasto? ¿Gasto efectivo es lo mismo que presupuesto? ¿Son dos elementos semejantes? Es decir, yo puedo decir que tengo, no sé, presupuestado el gastar en el día de hoy 30 bolivianos. Porque estoy pensando que voy a hacer 2 transportes al centro, entonces 10, digamos, y me voy a volver en minibús, 5, digamos, ya. Entonces, de esa forma, presupuesto, y voy a comer en casa, ya. De pronto, eventualmente ocurre algún desfase en ese presupuesto y tengo que hacer algún gasto en relación diversa, ¿no es cierto? Tengo que comprar por ahí, no sé, algo que no estaba presupuestado, ¿cierto? Entonces, el gasto tiene una cierta distinción de la presupuestación, ¿cierto? Que es otro elemento que también es importante de relacionar, ¿ya? Por eso es que de pronto se da esta complementación, que es el tema de las encuestas de especificaciones, ¿ya? La encuesta de especificaciones va a dar cuenta de ciertas particularidades propias en contextos diversos. Por ejemplo, si ven acá, el tema de los puestos fijos, puestos móviles, tiendas de barrio, abarrotes, almacenes, supermercados, micromercados, locales especializados, bueno, ¿cierto? Entonces, hay ciertas especificidades coyunturales y de locación que de pronto van a dar cuenta de productos más específicos y más específicos. Y aquí hay una especificación técnica, dice de aproximadamente 600 productos a nivel nacional. Pregunta a ustedes, ¿no? ¿Existirá una especificación? ¿Existirán solamente 600 productos en todo Bolivia? ¿Se abastecerá? ¿Podremos generalizar con 600 productos todo el consumo boliviano? Vean que aquí hay cierta especificación que tiene que ver con modelo, tipo, género, tamaño, forma, diseño, color, peso, talla, marca, origen, material, cantidad, envase, capacidad, unidad de medida, entre otros. Que está ok, ¿no es cierto? Uno puede ser cada vez más y más específico, pero simplemente en el hecho de verificar gaseosas, por ponerles un consumo cualquiera. Podré remitirme a 2 especificaciones, a decir, las personas consumen Coca-Cola y Pepsi, nada más, o existirá un abanico inmenso incluso en las formas como se da el envase y los precios vinculados. Nayeli, le escucho, por favor, auxílieme. Sí, buenos días, licenciado. Ciertamente hay una gran variedad de bienes, pero según este documento, dice que para seleccionar los productos de la canasta se deben tener 2 aspectos en cuenta. La participación en el gasto de ese producto y la frecuencia de adquisición. Entonces, se considera esos 2 puntos para básicamente seleccionar estos 512 productos según su frecuencia de adquisición. Estoy plenamente de acuerdo, Nayeli. Y mi punto es, y esto quiero promover en las siguientes participaciones. Estamos hablando de un cálculo 2016 y quisiera, por favor, me relacionen su frecuencia de compra de barbijos. ¿Cada cuánto se da? ¿Cuántos barbijos cambian al día, a la semana? Y si es una compra importante en su familia. A ver, por ahí tengo algunas manitas levantadas. Lisset, ¿gusta aportar algo más? Había alguien más que quería hablar y luego se cortó.
Sí, licenciada, respecto a la pregunta de las gaseosas, ¿no? Sí, Nos dice que no nos podemos basar en dos porque en sí yo tengo tienda aquí con mi mamá, entonces vemos, ¿no? Cuál es el consumo sí, y es infinito porque tenemos no solo la Pepsi, Coca-Cola, tenemos ahí lo que está la Coca-Quina y otros sí, productos que tenemos agua, ¿no? Entonces no podemos decir que las personas compran solo dos, pero yo me imagino que lo sacan más o menos como un promedio, son los que más adquieren, pero verdaderamente. si vemos así eso. Y respecto, bueno, eso sería, licenciada. La otra pregunta también que nos hacía, ¿no? De los barbijos, por ejemplo. Yo aquí en mi familia compramos así por caja, porque unitario nos sale un poco más caro, y somos Claro, varios. Entonces, al día más o menos, digamos uno, debe ser dos más o menos por persona, ¿no? Que se llevan al cambiar entre mañana y tarde, pero los que no salimos, digamos, no usamos también. claro, Estamos claro, aquí en correcto, casa. Ujú. Eso, correcto, licenciada. correcto. ¿Estará esa especificación del barbijo en una especificación 2016? Obvio que no, ¿no es cierto? Pablo, ¿gusta aportar algo más? Sí, licenciado. Bueno, tal vez yo podría aportar con una experiencia que tuve, ¿no? Con mi familia quisimos ya ver lo más detalladamente posible nuestros gastos y bueno, también nuestros ingresos, ¿no? Pero hablando de los gastos específicamente, ver, por mi parte hice una tabla de Excel tratando de hacer lo más detallado posible, Sí, ¿no? Cuando hacemos la compra de la canasta familiar de un mercado, digamos, ¿no? De verduras, frutas, etcétera, intenté hacerlo producto por producto, no, lechuga, tomate, sí, sí, sí. zanahoria, etcétera. Pero o sea, cada vez que mes que pasaba, seguía agregando productos, porque es realmente complicado hacer de todo. Por mi parte yo quería hacerlo así de forma detallada, pero llegado a un punto yo le ponía otros, ¿no? Porque como decía, como dice el texto, tiene también mucho que ver el tema de la frecuencia con la que compramos los productos, tenemos esos costos. Entonces yo le ponía otros y hay un detalle, ¿no? De qué es lo que estamos comprando y cuánto costó. Y respecto a la temporalidad, tal vez yo creo que igual sería 5 años estaría bien licenciada, porque también normalmente cada 5 años hay ciertos cambios. Eh, no sé si llegaría a afectar el tema del cambio de gobierno, pero yo Sí, creo que sí, podría llegar a afectar algo, ¿no? Entonces, como cada 4 años son las elecciones, pues tal vez ese cambio de mandato podría llegar a afectar a algunos precios. Entonces, sería adecuado, ¿no? sí. Sí, estoy de acuerdo, Pablo, ¿no? Es decir, hay una especificidad mucho más grande y como que ven aquí abajito les pongo otro dato que dice 54,000 cotizaciones que va en puestos fijos, puestos móviles, locales especializados y un gran etcétera, ¿no? Entonces, el Excel que debe tener el INE debe ser mucho más específico que el Excel de Pablo, pero debería estar a disposición de todos los bolivianos y no lo está. Y es un Excel que se ha construido en 2016, que de pronto requiere una actualización, ¿no es cierto? Por estas trivialidades que estamos hablando ahora del tema de los barbijos, que poco o mucho debe ser parte, ¿no es cierto? Debe tener un espejo 2022 donde la realidad ha cambiado. Lo cierto es que el censo va a dilatar esta actualización porque ahora toda la mirada está en verificar qué es lo que pasa con con el operativo nacional importante, ¿no es cierto? No en esta especificidad. Ya, entonces resulta que hay un año base, que está 2016, que ya, primer elemento cuestionable, está mirando una realidad de hace 5 años y requiere una actualización para poder inflarnos el pecho y decir la inflación más baja de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y luego va el tema de las conurbaciones. Ya, y la pregunta es, ¿y fuera de estas conurbaciones, si digamos, aquí ven La Paz, digamos, lo voy a hacer un poquito más chiquitito. Voy a, digamos, a ver cómo reduzco esto. Perdón, es que estos controles del Zoom. Ya, esto es La Paz, ¿ya?
es lo que ocurre en La Paz. Y esto como que es más afín para nosotros. Y como que la ciudad de La Paz, ya pensemos que La Paz, divido el Alto Viacha de Nuestra Señora de La Paz, es decir, lo naranja y morado, de lo verde y lo celeste. Y como que La Paz se está extendiendo en lo poblado a Chocalla y más allá. Y más allá, y toda esta parte blanca de acá, y todo lo que ocurre acá, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si quiero ver precios en, no sé, por decir algo, ¿no? Sorata, Caranavi, Coroico, Palos Blancos y subiendo en adelante? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Si resulta que aquí, y podemos ver las manchas urbanas diversas, ¿no es cierto? Aquí ven Santa Cruz, igual, ¿no? Y va a agarrar algunas partes de Cochabamba, y ok, está bien. Pero y más allá, y más allá, y más allá, ¿qué pasa más allá? La cobertura poblacional es otro elemento también cuestionable, pero cuestionable en el dato estático. Es más cuestionable en el dato dinámico. Ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a acelerar un poquito en estos elementos, ¿ya? Aquí está el tema de la clasificación de los productos. Y el punto va a ser cómo verifico los pesos de estos productos. Vamos a verlo esto un poquito más adelante, el tema de los pesos, que es un precio ponderado, ¿no es cierto? Hay una ponderación, ¿no es cierto? Y es realmente bien complejo ponerle más peso a qué, ¿no es cierto? ¿Cómo agrego todo esto? Entonces, generalmente se habla de una autoponderación, ¿no es cierto? Y esta autoponderación tiene que ver con ciertos hábitos, que eso está bien, ¿no es cierto? Y aquí hay ponderaciones que vean, la ponderación más pesada se la llevan alimentos y bebidas no alcohólicas, está ok, digamos. Transporte, digamos, está alto. Alimentos y consumos fuera del hogar también está alto. Y el resto, digamos, son menores, digamos, aquí también hay prendas de vestido y todo esto. El punto es, este tema de las ponderaciones no tendrá, se los pongo en cuestionamiento nomás, ¿no? No tendrá alguna distinción temporal, es decir, si agarro, digamos, el tema de bebidas alcohólicas, por decir algo, no sienten que hay ciertos picos y ciertas bajadas en momentos del año. ¿Será lo mismo bebidas alcohólicas en gran poder que el resto del año? Y lo mismo pasa con educación, ¿no es cierto? Hay ciertos picos a inicios de gestión escolar donde las ponderaciones de esto cambian, ¿no es cierto? Entonces podemos relacionar una ponderación promedio, que no está mal, digamos, y uno puede explorar si esto realmente es pertinente en cuanto a una canasta convencional, ¿no es cierto? Tiene ciertas variabilidades en función de los contextos que, por supuesto, debe existir algunos cambios, ¿no es cierto? Esto no puede ser como que el elemento genérico para todos los bolivianos, ¿no es cierto? Incluso con ciertas particularidades, más allá de la especificidad, digo particularidades departamentales, nada más departamentales, este tipo de ponderaciones puede ser diferenciada. Y si hablamos de especificaciones más exquisitas, digamos, como pensar entre grupos etarios, estas especificaciones, estas ponderaciones son cada vez más y más y más exquisitas, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de características son importantes en el detalle de la cuantificación. Ya, luego va el tema de muestra de establecimientos, que aquí es el elemento cuestionable que les voy a relacionar, ¿ya? Selección de áreas comerciales, selección de establecimientos y seguimos con el tema de la tipología de establecimientos, puesto móvil y está excelente, ¿ya? Y luego hay un elemento que se los voy a poner un poquito más adelante, ya, y los servicios y todo esto. Vean, por favor, desde acá, ¿no es cierto? Estoy en la página 34 y habla de su sistema web del IPC y esto está fabuloso, ¿ya? Me parece muy bien que se modernice, pero el tema de la modernización no tiene que ver con la rigurosidad de la técnica de la cuantificación. Si ven aquí en más, ¿no es cierto? Como que hay capturas de pantalla, de una pantalla de un celular, ¿no es cierto? Por eso vemos ahí arribita la hora, ¿no es cierto? Y se supone que esto lo hacen por un smartphone, ¿no es cierto? Un smartphone, tienen estas especificaciones y van consultando a los diferentes comercios. La pregunta, por favor, y con esto nos vamos a ir. Si yo quiero preguntar
quiero calcular el precio del tomate al 5 de octubre de 2022 con el cálculo INE. Ya está bien, digamos, su modernidad con el smartphone. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra este dato del cálculo del tomate nada más? Intuitivamente, ayúdenme con este último ejercicio. ¿Cómo calcula el precio del tomate al 5 de octubre de 2022, el INE? ¿Qué es lo que hace? Según lo que estamos hablando. Auxíleme con esto y con esto nos vamos. ¿Cómo haría el cálculo del precio del tomate? ¿Qué precio saco? ¿De dónde viene ese dato? ¿Es el dato de la venta del mercado Rodríguez? ¿Es el dato de la venta del mercado Sopocachi? Estoy hablando solamente de La Paz, lo que conocemos. ¿Es el mercado Villa Fátima? Ya, si fuera cualquiera de esos mercados, estamos hablando de una reventa. Y puedo ir más atrás, ¿no es cierto? Puede ir más atrás de ver los precios que ocurren, el comercio que se da a las primeras horas del día, ¿no es cierto? Cuando llega el camión del área rural y el precio es diferenciado del otro precio. ¿Y cómo se calcula ese otro precio? ¿Y qué tipo de tomate estoy considerando? ¿Es un tomate homogéneo o resulta que hay distinciones en los tipos de tomate? Y hay distinciones en los tipos de expendio. Y hay distinciones en los tipos de, ¿cómo podemos decir?, de adquisición del mismo producto. Por tanto, independientemente de esta connotación de modernidad del IPC, en cuanto al smartphone, la metodología sigue siendo arcaica, sigue siendo artesanal, donde resulta que el funcionario del INE tiene que irse de incógnito a tantear los precios más convenientes para lograr la cuantificación de productos, en este caso, como estoy diciendo, del tomate, una trivialidad cualquiera, que en su especificidad se hace un poco más complicada de sopesar para el agregado, ¿ya? Tengo un documento, por favor quisiera que me confirmen si les... Licenciado, Sí, le escucho, por favor, adelante. Adelante. respecto, digamos, a los precios, eso también, digamos, quería aportar, ¿no? Con lo que está sucediendo actualmente, Sí, con el precio de la papa, por ejemplo, sí, porque ha llegado, digamos, a un precio muy elevado con lo que anteriormente, digamos, en otros años atrás, tal vez en otros años mucho más atrás, sí ha pasado, digamos, que el precio sí se ha elevado a un precio, digamos, hasta 70 por arroba. así es. Pero hace, digamos, un año o 2 años atrás, esto no se ha previsto, ¿no? Porque cada año, digamos, el precio no subía más de 50, pero ahora está arriba de 70 y eso, digamos, en el IPC, digamos, no estaba previsto, porque ellos tienen, digamos, un precio estimado que debe ser de los 40 o 50 por arroba. Y eso, ¿cómo, digamos, eso pueden prever, digamos, los de la IP para mm, para decir, digamos, porque ellos tienen un precio estimado, Sí, pero en este año ha rebasado ese precio? así es. Así es. En la ejemplificación que usted está dando, que es muy buena, es claro de que coyunturalmente hay cambios que la metodología que estamos observando no se las aprecia porque eh, la forma de cuantificación es bastante discrecional. Entonces, bueno, esto debería decirlo off the record, ¿no? Pero si resulta que para mí es conveniente no verificar estos picos del precio de la papa, o puedo relacionar otros bienes, el precio de la harina, o puedo verificar, no sé, el precio del pan o cualquier bien, ¿cómo doy seguimiento de que tengo la base fidedigna del cambio de precios cuantificado en el IPC y que el IPC luego se traduce en variabilidad en la inflación?
Ahí es lo que voy a dejar, entre comillas, el cuestionamiento que se hace de la cocina de los datos, ¿no es cierto? Que esto lo decía Mark Twain, ¿no? Que resulta que las estadísticas, así como los trajes de baño, terminan ocultando lo esencial, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de detalles es donde uno puede cuestionar la manipulación que puede existir sobre ciertos elementos discursivos. Y uno debe ser responsable, como un economista en formación, de verificar, de ser escéptico frente al cálculo de ciertas cuantificaciones, más allá de enaltecerlas, ¿no es cierto? Más allá de generar una visión exitista de el país récord, ¿no es cierto? Bueno, hay que ver también de dónde sale ese récord. Les he pasado un documento, por favor, al WhatsApp. Quisiera que ustedes, por favor, lo revisen para el día lunes y vamos a ir conversando más extenso sobre este tema. ¿Ya? Muchas gracias y hasta el lunes. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias. licenciado. Hasta Hasta luego, luego. licenciado.